En México es muy común que haya muchos casos donde la gente hace cosas por dinero. No obstante, la mayoría de las veces esas acciones se salen de control debido a la ineptitud de la gente que las realiza. Porque cuando se trabaja solo por dinero se tiende a crear estafas o inclusive no solo a robar directamente, sino también algunos casos terminan siendo infames como raptos y o desvividos, solo por unos cuantos pesos y una vida de opulencia, la cual para muchos es el arma perfecta, la cual puede corromper sociedades enteras, puede crear o destruir mafias, porque al final el dinero es poder, y el poder para muchos enfermos lo es todo. Hoy te presentaremos 5 casos peculiares donde precisamente se cumple todo lo antes dicho, donde muestra la miseria humana como médicos que no son médicos y navegan con falsas banderas de eruditos los cuales terminan estafando pacientes o dañándolos. Otro ejemplo es el caso de una actriz que, según los dichos de su hermana ya fallecida, incitó un maléfico plan para autorraptarse y cobrar una fuerte suma de dinero al esposo de su hermana. ¿O qué tal el sorpresivo e infame nieto de un gran actor y cómico que ha salido a la luz para lucrar con el legado de su abuelo, solo por unos cuantos pesos y así hacerse viral en redes sociales, lucrando con la frase «Soy el nieto de Capulina»? O también aquella señora que estaba festejando su cumpleaños y que de pura casualidad salió detrás de ella un cantante muy famoso, pero que debido a su fama y poder reventó el festejo de la señora y de paso la engañaron, como invitarla a su concierto. Todo esto y más lo expondremos en este video, donde realmente se muestra la ruindad de las personas, aquellas ojetes e infames que solo buscan algún error, se aprovechan de la confianza de las personas o en su defecto llegan a robar con muy malas intenciones, mostrando su verdadera y asquerosa cara. Prepárate, porque se viene sabroso, ya que después de ver este video no solo odiarás más a estos personajes, que de alguna manera pronto los tendremos en solitario, sino que te dará repulsión el simple hecho de cómo puede existir gente así, que propicia no solo la violencia, sino que también exhibe esa pequeña parte de la sociedad que vive del engaño, del robo y sobre todo de las malas mañas, pero que de alguna manera estos personajes casi siempre terminan hundidos en la miseria y en el desprestigio total. Además, ya te la sabes, si te gusta este video y no te has suscrito, te recomendamos que lo hagas, para tener más contenido de calidad como este. Por cierto, si llegamos al 1.000.000 de suscriptores, ayudarás a este perrito que ves en pantalla para que tenga croquetas y sea feliz para siempre. Es por eso que hoy te presento Marilyn Cote, Laura Zapata, 5 casos de gente muerta de hambre en México. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Este amargo y tóxico personaje sigue estando pendiente con su video en solitario en este canal, ya que es uno de los entes más despreciables de los medios de comunicación, ya que esta vieja loca, actriz fracasada y gandalla, está pagando muy caro el precio por ser tan ruin. Básicamente es una basura de persona en toda su extensión, debido a las malas obras, no solo dentro de su carrera, sino en el cómo se expresa de la gente, y de cómo supuestamente extorsionó a su familia para sacar dinero hasta por debajo de las piedras. Y no lo digo yo, lo dijo su ya afinada hermana Ernestina Sodi en uno de sus libros, donde explicó cómo su hermana, o sea esta vieja mal hecha, pactó todo para autorraptarse sin que Ernestina supiera, para poder sangrar a Tommy Motola, el ex esposo de su hermana menor, Thalía. La historia es completamente oscura porque a raíz de este secuestro, su hermana Ernestina ya no fue la misma, pues entiende que ella no sabía que la vieja bruja supuestamente habría planeado todo con santo y seña para reventar a su hermana, a costa del miedo y del dolor de Ernestina, que al paso de los años desgastaría su salud. Hay que recordar que Laura Zapata se fue degradando en la actuación, ya que siempre fue una recomendada en las novelas, y en la mayoría de estas, siempre tenía papeles secundarios o de la típica villana, que siempre terminaba loca y en algunos casos desvivida.
El punto es que Laura siempre fue la tía y la hermana gandalla y culerita de la familia. Tanto así que después del secuestro, nadie en su familia le volvió a dirigir la palabra, porque todos supieron que esto lo hizo para ganarse una lana y para vivir en la opulencia, luego de que ya no tuviera chamba en las novelas. De hecho, se dice que es una vieja buena para nada en la familia y siempre quiso vivir a costa de la fama de sus hermanas, ya que Ernestina fue periodista y no le fue nada mal, y Thalía, pues, fue cantante y actriz, además de casarse con un multimillonario. Todo eso Laura Zapata lo envidiaba y casi siempre en las fiestas familiares tiraba indirectas sobre su situación económica. Siempre se quejaba de sus hermanas, que porque ellas tenían y vivían bien y ella estaba sola y abandonada, según esta abuela del demonio. En fin, la mente maquiavélica de la Yuwoki de la Zapata se destrampó en aquel lejano 2002, donde para muchos fingió un secuestro. Casualmente justo cuando apenas poco más de un año tenía el matrimonio de Motorola y Thalía. De hecho, la boda de estos dos fue altamente lujosa, siendo la Catedral de San Patricio, Nueva York, el recinto de su amor, mismo que terminaría 22 años después, hecho que celebraría la inútil de la Zapata. Pero bueno, en aquel 2002, misteriosamente afuera del Teatro San Rafael, las privaron de su libertad y las tuvieron 30 días cautivas. Y según la Zapata, dijo que estaban en un cuarto pequeño y que dormían en un colchón en el piso. Cada que entraban sus captores a darles de comer, se tenían que vendar los ojos para que no las vieran. Pero el inicio, según esta culebra venenosa, en entrevista con un televiso dijo lo siguiente: empezamos a ver una camioneta con un coche, como que se estaban peleando, y de repente vemos que de la camioneta baja un cuate con armas largas y le digo: ¡wow! Traen armas largas y vienen hacia nosotras. Con la culata del arma rompió mi vidrio. Yo me quité un anillo de brillantes y me lo metí en el busto. Abrí la puerta y le dije que se lleve en el coche. Luego, lo más curioso es lo siguiente, porque así lo relató esta bruja, que el secuestrador todavía se detuvo a decirles lo siguiente: ¡ja! En serio, me van a criticar por reírme, pero neta es una infamia. La gente que vivió en carne propia algo tan complejo y serio como un rapto sabe que las cosas no son así. Textual, la bruja de la Zapata dijo: esto es un secuestro, no es nada personal. Queremos el dinero de Tommy Mottola y queremos $5 millones. No, pues sí. Luego, según el relato, los captores dijeron, luego de que según las trataron bien, vamos a liberar a una de ustedes. Y Ernestina dice: pues sí, pues Laura, yo dije, yo puedo pedir dinero a, ya sabes, el gordo y la flaca, a mi amigo Herrerías, a Pati Chapoy. Y déjame decirte una cosa, la única que me mandó un sobre con dinero fue Elisa Salinas. Después se le regresó. O sea que Zapata fue la primera que se salió y dejó a su hermana 15 días más metida allí. O sea, 45 días. Sin embargo, esa fue la versión de la bruja Zapata, pues luego Ernestina sacaría un libro contando su versión. Textual, en algún párrafo del libro dijo lo siguiente: me meten en la cajuela de un coche, amarrada de pies y manos. Lo primero que siento es que me falta el aire y después, cuando me ponen la colcha encima, comienzo a volverme loca. Es la sensación más terrible que he experimentado. En la oscuridad de la cajuela, pienso que me van a funar. Luego, en parte del texto, Ernestina dio a entender que Laura no quería que dejaran salir a su hermana. Textual, escribió lo que los captores dijeron: vamos a dejar ir a su amiga, ahora la pondremos en marcha y se va. Mi hermana les contesta: no, por favor, no la dejen ir, ella no es mi amiga, es mi hermana. En fin, Thalía fue la que terminó negociando con los secuestradores y se pagó solo $1.200.000 y no dólares como lo exigían los secuestradores. Pero luego, después del pago, este pedazo de excremento viviente lucró con su disque secuestro, pues hizo una obra de teatro. A ver, desmiéntanme. Ninguna persona que haya vivido ese infierno sería capaz de ir al teatro a llevar su caso, a ponerlo en escena y a mofarse de este. El chillido de tripas de la bruja Zapata tuvo los mismos decibeles que el gruñido de Godzilla. Gracias a estos detalles, la familia de Ernestina se quebró con Laura, para siempre, a
tal grado de distanciarse y dejarla sola a esta señora repugnante. Pero el cinismo de Zapata fue tal que antes de que Ernestina pasara a mejor vida, esta tomó su celular y le mandó mensaje a Mariana Sodi diciéndole lo siguiente: si puedes, dile a tu mamá al oído que la quiero, que nuestras diferencias se queden en el olvido y que sigo rezando por su salud. Los milagros existen, sigamos orando. 3 doritos después, la dejaron en visto, pues a la fecha los Sodi no quieren saber nada de esta nefasta mujer quien lucró con su secuestro. Y de paso, le sacó una lana a su hermana como toda una muerta de hambre. En realidad, no estábamos ni enterados de la existencia de este mequetrefe, que más que ser una inspiración para muchos, en sí, solo se alcanza a percibir su miseria y la falta de dinero en sus bolsillos, pues hasta hace un mes no se sabía que Capulina tenía nietos que estuvieran en la farándula, y menos aquellos que la buscan a través de la fama de su abuelo. Algunos dirán que el chavo está haciendo sus primeros pininos, pero no lo haces a costa de quien fuera una de las leyendas de la comicidad en los tiempos del cine de oro mexicano. Gaspar Enaine alias Capulina fue un cómico importante del cine de oro mexicano, oriundo de Chignahuapan, Puebla, y quien no solo actuaba de manera a veces improvisada, sino que también producía, cantaba y escribía los chistes que hacía en sus películas. Además, tiene una facilidad para mostrar sus sentimientos a través de la gesticulación, lo cual lo hacía verdaderamente chistoso y exitoso. Capulina tenía talento, su nieto absolutamente no. Y el problema es que ahora está lucrando con la imagen de su abuelo porque el tipo no es nada carismático y luego se ve que necesita dinero para subsistir. O sea, hasta Hong Kong se escucha el chillido de tripas del susodicho y sin talento de Oliver Enaine. Pero a ver, vamos por partes, ya que este personaje salió de las profundidades del fracaso y de la nada, así diciendo a todo el mundo: soy nieto de Capulina. Ok, carnal, chido, pero no eres Capulina, así que bótate a la Gaber. A nadie le interesa, pero como a nadie le interesa que este tipo fuera familiar del comediante, ahí es donde viene el lucro y lo muerto de hambre del chamaco. Y es que empezó a promocionar unos paquetes a los que llamó, fíjese el ingenio que tiene este pelmazo, los Capupaquetes, 2 de las famosas historietas de Capulina, los cuales bien Vargas los vende a sobreprecio. Por eso, los Capupaquetes incluyen 2 historietas de colección, o capulinitas, fotografías familiares con anécdotas, un autógrafo del nieto, certificado de originalidad y stickers temáticos. Si aprovechas la oferta meses sin intereses, pagarás la flamante cantidad de 2,300 pesos, además de que las historietas irán firmadas por el nieto. Vaya estafa asquerosa que este muerto de hambre está haciendo. Hasta las solitarias de sus tripas decidieron largarse de su intestino por semejante robo en despoblado. Pero deje usted eso, que solo los idiotas son los que comprarían sus estafas. El punto acá es que en redes sociales este tipo ha sobrelucrado con su abuelo, ya que en todos sus contenidos hace cosas referentes a lo que hacía el cómico. O sea, imita y recalca que es el nieto de Capulina. Por ejemplo, este miserable dice: hola, soy el nieto de Capulina. Y hace un gesto que ni siquiera le sale igual. Hola, así es como Capulina hacía esto. Y hace las cosas forzando la imitación. O sea, este sujeto no solo lucra con los gestos o tratando de hablar como su abuelo, sino que también renta un Airbnb temático con las fotografías de Capulina, un pequeño cine y el videojuego japonés llamado Adventure Island, llamado Capulinita en México, pues el personaje se parece a su abuelo, pero ni siquiera tiene algo que ver con Capulina. Puras estupideces de un güey que añora, desea y quiere la fama y el dinero que tenía su abuelo. Vaya desgracia de familiar, pero es normal en aquellos que les maman estas 2 situaciones y que desean que la gente los alabe solo porque son familiares de un personaje muy conocido y muy querido en el México del ayer. Imagínate celebrar tu cumpleaños en un restaurante de caché
Y que de buenas a primeras, cuando te están grabando a la hora de soplarte la vela del pastel de cumpleaños, te digan que no te puedes grabar, o que en su defecto, que ni siquiera puedes estar allí. Bueno, pues a una señora le pasó esto con Luis Miguel, quien se encontraba pisteando en la mesa de atrás de ella, y quien habría pedido a los empleados del restaurante que no le grabaran. Aunque la historia no quedó allí en un simple acto de elitismo, sino que hubo más cosas infames al respecto. Luis Miguel siempre se ha caracterizado por ser un tipo mamón, y que solo pocos son los que se han encontrado en su círculo, ya que a través de la historia nos dimos cuenta que muchas veces sus amigos y familiares lo traicionaron, dejándolo extremadamente tocado con el tema de la fama y del dinero, a tal grado de ser un tipo muy pero muy mamón cada que se presenta en cualquier lugar, olvidándose por completo de que al paso de los años mucha gente lo ha dejado de escuchar y que muchos personajes como él en realidad viven de la gente o de sus fans. En fin, el tema se dio en un lujoso restaurante de la ciudad de Mérida, donde el Sol se presentaría en su nueva gira anual llamada Me estoy muriendo de hambre. Fue ahí donde una familia le estaba celebrando el cumpleaños a una señora, madre de quien le grababa en ese momento un video con su pastel, y justamente antes de cantarle las mañanitas, el personal del restaurante le pidió que de favor no lo hiciera y que cambiaran el ángulo de la toma de su video, porque atrás de ella estaba Luis Miguel con su equipo platicando. Según esto, Luis Miguel habría pedido que no le grabaran, por lo que el personal hizo lo que pidió el Sol. Por lo tanto, cuando estaba la vela encendida, la familia ya no pudo celebrarle bien su cumpleaños a la doña debido al maltrato del personal del restaurante. Acto seguido, todas las redes sociales se le fueron encima al Sol, a quien calificaron de pedante y mamón. De hecho, lo compararon con varios artistas de talla internacional como Paul McCartney, quien cuando vino a México salió por el aeropuerto saludando a medio mundo. Acto seguido, y tras romperle el sin dientes a Mickey en redes, un supuesto equipo del intérprete contactó a la señora y a su hijo, el cual documentó que según los habían invitado al concierto en Mérida, citándolos en una de las entradas del recinto. Sin embargo, nadie salió a recogerlos ni a decirles que entraran, siendo una total estafa. Ahí estuvieron hasta que se hartaron. Textual, el hijo de la doña dijo lo siguiente: fuimos al concierto de Luis Miguel, llegamos a donde nos dijeron, esperamos por la llamada como lo habían pactado porque iban a salir por nosotros. Nos citaron a las 9, empezó el show, pasaron 45 minutos, no había señal en el lugar. Nunca salieron y nos fuimos. Sin embargo, luego de eso, según Eric, dijo que cuando preguntó a quienes los habían contactado que qué pedo, estos los bloquearon. No obstante, horas más tarde, el verdadero equipo de Luismi los contactó y los invitó de manera formal al concierto de Cancún. Textual, Eric dijo: ya pude hablar con su equipo, el equipo real, me dieron pruebas y todo. Me ofrecieron una disculpa porque quien me contactó para decirme que íbamos a poder entrar al concierto en Mérida era falso. Ya me comentaron que Luis Miguel está muy apenado por esto y por eso nos invitan al concierto en Cancún. Voy en camino con mi mamá. Bueno, el punto acá es que mucha gente no solo funó a Luis Miguel, sino que también funaron a la señora y a su hijo porque, según los fans del Sol, decían que se estaban aprovechando del cantante y que en la grabación se nota cómo Eric trataba de enfocar mejor al cantante que a su mamá, por lo que recibieron mucho hate. Textual dijo lo siguiente: mi mamá ya no quiere salir, le han llegado muchos mensajes en que la acusan de mentirosa y aprovechada, y eso no es justo porque lo único que queríamos era celebrar su cumpleaños. Muchos de los fans decían que se estaban colgando para obtener alguna dádiva. Sin embargo, otros de mamón no bajaron al cantante. Al final, Mickey pareciera que lavó su error y terminó invitando de manera oficial a la señora, a la que no le pudieron cantar las mañanitas. Cabe señalar que este tipo de actos son meramente elitistas, no solo de Luismi, sino también de los empleados del restaurante, ya que solo por darle la razón a la celebridad, y siga yendo a comer con ellos de vez en cuando, fueron capaces de arruinar un cumpleaños de clientes que visitarán más frecuentemente ese lugar que Luis Miguel. Y pregunto, para ti, ¿quién fue el muerto de hambre en esta historia? En los últimos días, la tal Marilyn Cote
ha dado de qué hablar en redes sociales y en el chisme puro y duro del espectáculo. Además, ya hay una orden donde este personaje que usa más filtros que el aguaciel exponga que está totalmente acreditada para ser una psiquiatra. Bueno, vamos a lo que truje, porque este caso debería ser el ejemplo perfecto de los charlatanes que andan por ahí robándole a la gente y haciendo estupideces, lucrando con la salud de los demás. Pues hay que recordar que hace algún tiempo un tal Carlos Muñoz se la daba de muy verguero, diciendo que tenía la fórmula para que fueras millonario. El caso de Marilyn Cote es hasta sombrío por todo lo que ha salido a la luz con respecto a esta supuesta psiquiatra muy conocida en la ciudad de Puebla y que terminó siendo un completo fraude. Marilyn Cote es una supuesta psiquiatra que presumía títulos universitarios que nunca existieron. En su portal web y sus redes sociales, las cuales ya no existen porque las dio de baja, presumía ser doctora, egresada de la Universidad de Harvard, pues promocionaba sus servicios de psiquiatría en México y Estados Unidos. Y además decía tener un doctorado en neurociencias expedido por la prestigiosa Universidad Estadounidense. Además, pagó posicionamiento en Doctoralia. Pero eso no lo es todo. También rebuznaba que era egresada del Centro de Desórdenes Mentales de la Universidad de Oslo y señala que cuenta con diversos premios internacionales en psicodiagnóstico, los cuales son inexistentes. Además, se atrevía estúpidamente a engañar a la gente diciendo que podía terminar con la depresión de una persona en 6 o 7 días y con la ansiedad en 3 o 4. Que no había fallas, decía, y que de alguna manera la única forma que iba usted a estar deprimido era por el costo que iba a costar su tratamiento. Y ahora seguro hay muchos estafados que se deprimieron de verdad cuando supieron que esta viejita solo era una farsante. Pero la historia no queda allí, pues esta mujer en realidad es abogada y tiene estudios de licenciatura en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con la cédula profesional 30 92 2101, expedida en el año 2000. Luego, estudió una maestría en criminalística en el Colegio Libre de Estudios Universitarios, donde obtuvo la cédula profesional 822-0643, misma que fue expedida en el año 2013. En el 2017 obtuvo la cédula 102-78-650 de la Escuela Libre de Psicología, misma que la acredita como doctora en psicología, según la SEP. Sin embargo, Marilyn Cote trabajaba como psiquiatra gracias a una cédula falsificada y se atrevía a recetar medicamentos psiquiátricos y de control a muchos pacientes que le pagaban millonadas a la muerta de hambre y necesitada de respeto. Además, se hacía llamar la mejor especialista en desórdenes mentales de Estados Unidos y Países Bajos, cuando en aquellos lugares ni la topaban. Pues todos sus panfletos donde presumía sus disquelogros en salud mental fueron hechos en Canva, en una tarde soleada en la ciudad de Puebla. Lo peor de todo es que esta farsante hacía sus videos en redes sociales, principalmente en YouTube, donde se atrevía a decir que es una doctora en neurociencia, neuropsiquiatría y neuropsicología. Es psicóloga a secas. Formó parte durante 5 años de la unidad de análisis de conducta de la Universidad de Quantico, en Virginia, Estados Unidos. Ha creado a nivel mundial y patentado en 2012 los indicadores más frecuentes para la perfilación criminal del test de Rorschach. No mamen, escuchen esto. Lo que viene a continuación. Según ella, nació en Roma. Fue directora del Centro de Desórdenes Mentales de la Universidad de Oslo, donde es ahora miembro honorífico. Neta, esta mamada ni el becerro de búfalo bien dado podría igualar en la ubre de su madre, ya que esta vieja no solo alucinaba, sino que ella misma creía en su propia mentira. Hasta recetas con el logo de Harvard falsificó. Sin embargo, su caída fue muy sencilla, ya que la fama y el prestigio fueron las lápidas de esta charlatana, la cual en sus últimas recetas estaba el fraude que un paciente de esta decidió mandarle a un tipo que se dedica a desenmascarar charlatanes médicos. Entre los documentos que le mandó, se dieron cuenta que Marilyn, en su mente trastornada y retorcida, había mezclado los logos de Harvard con el de su empresa, además de firmar con 3 números su cédula profesional. Uno que indica la de médico cirujano, otro que indica médico psiquiatra
y el tercero de psicóloga clínica. Hay que recordar que cada cédula profesional de estas carreras están identificadas por un solo número en el código, que las acredita como profesionales en su materia. Bueno, esta mujer desquiciada metió los 3 números en una sola cédula, algo que es inexistente. Además, añadió también una dirección de un consultorio en San Diego y al doctor Rodrigo Aquilino, egresado del Hospital General de Massachusetts. Cote recetaba Q-Mine, un antipsicótico para la esquizofrenia, y Denupax y Castandí, ambos para tratar trastornos depresivos mayores. Pero eso no lo es todo. Cote hacía Photoshop, se inventaba portadas de revistas donde la elogiaban, solo recortaba su rostro y lo editaba al de alguna modelo y voilà. Técnicas de preparatoria, las cuales sirvieron para engañar a cientos de pacientes que iban alegremente al matadero con ella a las Torres Médicas de Puebla en el 50 Doctors Hospital. O sea, toda una gran farsa. Pero ojo, que eso ya se sabía gracias a los comentarios de Google, que hicieron varios pacientes que la cacharon en el fraude. No de meses, sino de años atrás. Por ejemplo, de Ariadna García, que escribió 2 años atrás. No dudo de la preparación de la psicóloga, pero sí debo comentar que tuve mala experiencia sin haber ido a consulta ni una vez. Esto por la forma en la que se dirigen a ti para que pagues la consulta. Pues es un acoso. Me presionaban para que pagara la consulta 2 semanas antes, 1 semana antes, 5 días antes, 3 días antes, hasta que, cansada de esto, le pedí que dejaran de acosarme con el pago y que no veía problema con pagar el mismo día de la consulta. Después de pensarlo, tomé la decisión de no asistir, pues no me sentí cómoda porque me hicieron sentir que solo les importa no perder dinero y no les importa ayudar realmente al paciente. En estas profesiones, en el área de salud, no debemos deshumanizarnos. Todos trabajamos para poder vivir, lo entiendo, pero ante todo debemos ser empáticos, respetuosos, humanos. Debemos amar lo que hacemos y no solo ver a las personas como dinero. Yo soy odontóloga y también agendo citas, pero si un paciente no llega, no le cobro la consulta o la resina o lo que sea, aunque se la haya puesto solo por no perder dinero. Es poco ético y carente de humanismo, pero en fin, depende de cada quien. Por sus actitudes y formas de dirigirse hacia mí, no me agradó y me hicieron sentir realmente incómoda. Otros de hace apenas algunos meses explicaron, textual de esta manera: es una estafadora. Llevé a mi hija a 2 terapias porque su familia paterna iba y la empecé a investigar. Da medicamento controlado y no tiene cédula de médico, y menos de psiquiatra. Es abogada. Debe estar en la cárcel. No caigan en manos de esta estafadora y usurpadora de profesión. Da diagnóstico sin sustento y receta medicamentos sin licencia. Si lo que quieren es gastar dinero y recibir insultos, este es el lugar. La señora no sabe lo que hace. Es más, para destruirte en lugar de construirte. Inventa cosas tales como diagnósticos. Incluso falla en conocimientos básicos de psicología. Después de investigarla, pude llegar a la conclusión que desafortunadamente es un fraude. Señalaba otro paciente, que asegura haber puesto una denuncia en su contra en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Perdí alrededor de $1,000, dijo. El modus operandi era presionar a sus pacientes, hacerlos pagar miles de pesos y luego darles un diagnóstico basura e inventado, sin sustento médico o científico, casi al Tin Marín. Pero lo peor es que a pesar de las quejas, esta infame arpía frustrada les contestaba regañándolos y casi mentándoles la madre. Por ejemplo, este comentario de Alitzel García hace 2 años relata cómo la estafaron y le dieron medicina que no era para su problema, que le habían diagnosticado mal. Textual: yo busqué atención con la doctora en 2019 y 2020. Durante 1 año acudí de manera presencial tanto a sus talleres grupales como a su consulta individual. Me dio un diagnóstico erróneo, trastorno de personalidad narcisista, y me mantuvo con altas dosis de antipsicóticos sin presentar mejoría, cambiándolos a su conveniencia sin esperar el tiempo para ver sus efectos. Tuve muchísimos efectos adversos y no obtuve ninguna mejoría. La doctora podrá quizá tener muchos estudios, pero está usurpando las funciones de un psiquiatra. Yo creí en ella y gasté lo indecible entre consultas y medicamentos. Tiempo después,
Junto a mis compañeros del taller grupal, nos dimos cuenta que la doctora no tiene una cédula homologada en México como neuropsicóloga y no debería estar recetando medicamentos, mucho menos medicamentos controlados como las benzodiazepinas o antipsicóticos de depósito. La verdad, me dejé llevar por toda la publicidad que pagaba en Doctoralia y otros medios. Les recomiendo que busquen psicólogos adecuadamente certificados y psiquiatras avalados por la Asociación Mexicana de Psiquiatría. No tengo problema en dar mi testimonio a quien guste. Yo la consulté en la Clínica de Prevención y Diagnóstico en la 16 Sur, en Puebla. A lo que esta vieja de mente y torcida contestó, literal como perra rabalera: Me encantaría. Así como te escondes detrás de una red social y un cel, tuvieras los ovarios para pararte frente a mí, Marilyn Cote, y hacerme ver la sarta de difamaciones que estás diciendo. Pero no tienes valor. 1, porque son mentiras, y lo sabes. Si te estabilizaste y no con benzodiazepinas, jamás receto porquerías. Y 2, porque no como narcisista que eres estás llena de miedo, inseguridad y frustración. Te espero en Torres Médicas. Yo creo que por eso soy dueña del 50% del consorcio más caro de México, que es 50 Doctors, y el primer hospital 5 estrellas en México devenido de Estados Unidos. Tu querida narcisista es tan grande que después de 2 años, casi 3, sigues fregando. En este tiempo lo dejé así, pero no esperen que esta vez no procederé. Todo tiene un límite. Sigo y seguiré vigente, te guste o no, y le pese a quien le pese. Si lo que dices tuviera un ápice de verdad, no contaría con los permisos de COFEPRIS, Prevención Civil, SAT, etc. Además de la debida credencialización de los hospitales. En serio, espero no te ahogues en tu ignorancia. Yo podré pasar por alto tus difamaciones, pero la vida, mija, esa te alcanza cuando menos te lo esperes. Tranquila, doctora, tranquila. Fue así como el teatro de esta vieja infame se cayó, pero luego se supo que ella iba a terapias con un psiquiatra, el doctor Rodrigo Orcajo, quien le diagnosticó a la abogada una sociopatía, a lo que después del escándalo explicó que ella vive en una fantasía cuasi delirante. Recordemos que Cote decía que tenía un esposo noruego y su hijo se llamaba Jared Hansen, pero luego se supo que ni el esposo ni el hijo existen. Actualmente, el gobierno de Puebla le dio un plazo de 72 horas para que demuestre que sus títulos son reales. Si no, será sancionada por delitos contra la salud y usurpación de profesión. El tema estará caliente y seguro tendremos un video de esta fraudulenta vieja photoshopeada en solitario. Ya nos extendimos en el video, pero no importa. El punto es desmenuzar a estos muertos de hambre que cada año se aparecen por estos establecimientos para robarse o para apañarse las cosas. Hay que recordar que en el caso del Costco, este establecimiento se volvió viral porque muchos pobres neandertales, que se creen ricos, presumen tener membresías las cuales, según ellos, no son para cualquier persona, como si tener una tarjeta de ese lugar fuera algo de millonarios. Lo peor, parte de esa gente regularmente acude a estos lugares para apañarse la mercancía, y si está a mitad de precio, o si son los mentados pasteles que venden allí, o las roscas de Reyes, las cuales se llevan en cantidades industriales, evitando que otra gente que quiere un pastel o una rosca pueda comprar. El motivo: esta gentuza asquerosa se lleva en mayoreo porque afuera lo revende al doble o hasta el triple. De hecho, el año pasado un inútil del norte del país se le quedaron todas las roscas de Reyes. No las pudo vender porque el gandaya se apañó todo el lote. Se viralizó el hecho y la gente lo ubicó. Nadie le compró. Toda su inversión se enmoheció. La gente lo celebró por ojete. También pasa lo mismo con los que se llevan los pasteles del Costco. Ya no es negocio por gente como esta muerta de hambre que solo vive de la reventa de cosas que puede conseguir la gente acudiendo a estos establecimientos y no comprarlos a sobreprecio. Con estas ratas y lacras estafadores, quienes se justifican porque ellos tienen membresía. En fin, hace poco lo mismo pasó en Walmart. Pusieron las ofertas y la gente desquiciada se abalanzó contra las pantallas y los colchones que estaban allí en los estantes. Se veían tan mal que hasta casi tiran la pantalla que estaba exhibida.
La verdad, esta clase de gente es la que carece de valores, pero sobre todo es la más gandalla de la colonia, yendo a agarrar las cosas como si no hubiera un mañana, solo por la oferta del 10 o el 20% de descuento. Sin embargo, los campeones de la miseria es esta familia que ve en pantalla, madre e hijos, que se hicieron presentes en un Sam's en Metepec. Ahí la doña y sus hijos estaban robando la mercancía, lo hacían tras su ropa. Por tanto, la gente del Sam's los detectó y les aventó a la seguridad del lugar. Pero, ¿qué cree? Los dos chamacos tiraron golpes, mientras la mamá, una vieja puerca y grosera, de las típicas que dejan el baño apestoso, empezó a justificar la ratería de sus bendiciones diciendo que son menores de edad. Cuando el chamaco grasiento y ceboso que ve en pantalla fue el que empezó a tirarle de golpes al personal de seguridad, que trataba de quitarle la mercancía. Una bola de lacras, una familia infame, la típica familia Shrek, que trae malas mañas y se mete a este tipo de establecimientos para robar, o que empiezan con robo hormiga. No me extraña que en unos 2 o 3 años los dos chamacos terminen destrozados en el asfalto, con 3 o 4 pedazos de plomo incandescente en la cabeza, y que la mamá puerca termine llorándole a sus ratas. Lo peor de todo es que cuando los corrieron del Sam's, todavía la doña buchona les terminó por mentar la madre a los del Sam's y todavía se enojó porque los cacharon robando. Así es como este tipo de gente es un cáncer en México. Los que a toda costa desean robar, hacerse millonarios o engañar a la gente para obtener un beneficio en particular. Familiares buitres o charlatanes de la salud, que solo son algunos ejemplos de la marrullería social que deambula por las funestas calles de México, estafando a todo aquel que se deje. Pero dime, ¿cuál de los 5 casos es el más grotesco? ¿Qué pasará con la doctora Fake de Marilyn Cote? ¿Qué hubieras hecho tú si te encuentras a la familia Shrek haciendo sus jaladas en el Sam's? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.